Este bloque está titulado Masificación del gas natural. Vamos a dar inicio con el panel Conveniencia de persistir en la masificación del gas natural. Este panel está conformado por Eric García, experto en energía e hidrocarburos, exdirector general de hidrocarburos, Anthony Laub, socio fundador de Laub y Quijandría, y estará moderado por Patricia Díaz, gerente legal Petrotal ex DGH. Muy buenos días a todos. Le cedo la palabra a la señora Patricia Díaz. Muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias. Agradecer primero a Perú Energía Sur por la invitación. Y como bien lo señalaste, hoy nos toca conversar sobre la conveniencia de persistir en la masificación del gas natural. Y estamos muy honrados de contar en este panel con dos expertos y especialistas en los temas de energía, como son Eric García y Anthony Lau, que nos acompañan para poder conversar el día de hoy. Tenemos algunos temas para poder proponer e iniciar la conversación, y como punto primero, nos gustaría conocer cuál es la opinión o alguna forma de evaluación que ustedes puedan compartir con nosotros respecto a las concesiones de gas natural, de distribución de gas natural vigentes y el aporte que éstas han brindado a la masificación de gas. Para lo cual dejo en la palabra primero a Eric García. Contamos con 5 minutos para poder escucharte, Eric, y luego poder conversar con Anthony. Eric, gracias. Bueno, ante todo, muy buenos días. Gracias por la invitación a participar en este panel. Saludo a Anthony y a Patricia, que vamos a compartir este momento. Bueno, el tema de las concesiones. Creo que uno de los grandes problemas que ha habido para poder lograr una masificación del gas natural en todo el país es los diferentes esquemas de concesiones que se tienen, ¿no? Todos los esquemas, hay un esquema en Lima, otro esquema en el norte, otro en el sur, y Ica también tiene otros inconvenientes. Y dentro de los esquemas que se ha planteado para cada región, ¿no? Han podido avanzar en los compromisos que han tenido como concesiones. Sin embargo, considero que debe haber un cambio sustancial para poder dar un impulso a una real masificación a nivel nacional. Y uno de los impulsos que se trabajó en su momento en el Ministerio de Energía y Minas era la ley donde se permitía, vamos a decir, igualar las tarifas, tener una tarifa única a nivel nacional que iba a dar a muchos usuarios la señal de que el gas está a su alcance, que paga un precio justo, y darle un impulso a cada región, ¿no? Eso ha sido una barrera de entrada para muchas empresas, muchos comercios que al ver que la tarifa en Lima o Ica es un poco más barata, han tenido que mover inversiones a estas ciudades, dejando de lado un poco las regiones. Y las regiones, al no tener demanda ancla, lo que ha pasado es que su avance no sea muy significativo. Ahora, importante, ¿no? Tenemos que unificar criterios, ¿no? Ahí en el tema de las concesiones tienen compromisos, ¿no? Y eso lo están cumpliendo. Ha habido una iniciativa ya como Estado peruano, que es el Fondo de Inclusión Social Energético, que en estos 2 últimos años ha hecho varios cambios y ha dado un impulso a la masificación de la mano de las empresas concesionarias, y eso hay que relevar, ¿no? Y el impulso básicamente es cómo generar más demanda. Ha dado un impulso en la generación de demanda, ayudando a comercios, a familias, y hace poco, hasta el año pasado, hasta en construcción de redes, que es importantísimo para el acceso a la energía o para poder tener la masificación. Si no hay infraestructura, no se va a poder tener la masificación. Entonces, ese cambio sería muy bueno que se pueda replicar a nivel nacional. Eso le daría bastante soporte a las concesiones tanto del norte y sur, especialmente, por ejemplo, el sur, que desde que se fue Naturgy, ¿no? Solamente está operando y no hay un avance real de la cobertura de más usuarios, tanto en Tángamo que en Arequipa. Entonces, estos esquemas que el año pasado se han aprobado deberían poder dar un impulso. Muchas veces se habla de que los recursos son finitos. Sin embargo, hay que relevar
que la norma que tiene el Congreso de la República sobre el impulso del gas natural habla de dos componentes importantes, ¿no? Uno, la tarifa única, y el otro, más recursos para la masificación, ¿no? En donde los gobiernos regionales, locales, podrían destinar dinero para construir infraestructura a través del FICE, con los mecanismos que el FICE ha implementado hasta el año pasado, que es participación de Sinarmin, que es el ente técnico, participación de las empresas especializadas, que son las concesionarias, y que eso de una otra manera podría cerrar una brecha. Pero también tenemos que tener claro que la masificación del gas natural a nivel nacional tiene un alcance técnico, ¿no? Va a llegar a ciertas ciudades hasta ciertas distancias, y de ahí para adelante también se toca hablar sobre el uso del GLP, que también es otro hidrocarburo, y que de una otra manera juntos podrían cambiar un poco la calidad de vida de mucha población y poder lograr la masificación de gas natural que tanto se requiere y lograr el acceso a la energía de la población a nivel nacional. Gracias, Eric, por estos comentarios. Muy valioso saber efectivamente cómo es la variación en la estructura de cada uno de los contratos de distribución vigentes. Anthony, si nos ayudas también comentándonos tu opinión sobre las concesiones vigentes y el aporte que éstas han dado a la masificación. Gracias, Patricia. Y gracias a todos los organizadores del evento por su gentil invitación. Saludo a Eric, por supuesto, y a todos los demás. Yo quiero hacer un previo que la gente parece que ya ha olvidado en el país, ¿no? El gran primer proceso de masificación ya ocurrió. El gran proceso de masificación de gas natural en el Perú ya ocurrió. Y ocurrió desde el momento en que usamos gas natural para generar energía eléctrica. Acordemos o recordemos que la energía eléctrica que consume prácticamente el Perú proviene 50% del gas natural. Es decir, convertimos el gas natural en electrones y esos electrones llegan a todo el país. Literalmente a todo el país, salvo Iquitos. Pero el resto del país está completamente integrado a la red nacional. Entonces, la primera gran masificación de gas natural ya pasó. Y la damos por hecho, o no la sentimos, o no la entendemos, básicamente porque en vez de recibirla como gas natural en nuestras casas, la recibimos como luz o la recibimos como electricidad para nuestros electrodomésticos. Y aquí un par de temas de repente que son interesantes, ¿no? Y si es que la energía eléctrica no es más barata, es justamente por culpa del Estado y la cantidad de subsidios cruzados a otras industrias o a otras tecnologías que lo que terminan haciendo es encareciendo la energía eléctrica, que tendría que ser muchísimo más competitiva y más barata gracias a la presencia del gas natural en la matriz energética del país. Dicho eso, la siguiente pregunta es, ¿cómo hacemos para ahora, además de gozar del gas natural vía electricidad, tener gas natural físico conectado a cada una de las casas? Y la pregunta era los esquemas de concesión. Y claramente los esquemas de concesión que tenemos en gas natural han fracasado, es decir, no funcionan, ¿no? El único que más o menos funciona correctamente es Lima y Callao. Los demás esquemas andan a trompicones. Y ahí sería bueno nuevamente recordar o volver sobre los pasos de éxito que ya hemos tenido en el sector energía. Pasos de éxito como electricidad. Electricidad probablemente es el camino y la ruta que tenemos que seguir. Gran parte de los reglamentos que existen hoy día de gas natural, tanto de transporte como de distribución de gas natural por ductos, son prácticamente un reflejo de la Ley de Concesiones Eléctricas y su reglamento. Es más, devienen de estos. Entonces, es importante que tengamos un único esquema de concesión de distribución de gas natural en todo el Perú que siga la misma lógica. No tiene sentido que cada zona del país tenga un tratamiento diferenciado a otras donde ya probaron éxito o a otras donde ya probaron fracaso. Es decir, no podemos seguir la misma ruta, por ejemplo, que Ica. No podemos seguir la misma ruta que hemos seguido con las regiones del sur, Arequipa, el caso más saltante con el tema de Naturi que se fue. Y si es que no generamos las condiciones de una ley madre
que establezca claramente cuáles son los criterios de pago de tarifas, cuáles son los criterios de pago de inversión, cuáles son las medidas que tenemos que tener para promover el desarrollo de la construcción de ductos por gas natural, para gas natural, pues no vamos a llegar a ningún lado, vamos a fracasar. Claramente no hay forma que tengamos un esquema que funcione bajo esta perspectiva. Entonces, clave conseguir una norma que dé los incentivos suficientes sin necesidad de que el Estado esté todo el día manipulando las cosas con algún tipo de subsidio. Los negocios funcionan porque se dan las señales económicas adecuadas. Y el negocio de distribución de gas natural es exactamente igual que el negocio de distribución de electricidad. Funcionan exactamente igual, es el mismo principio, es la misma lógica. Lo que se necesitan son consumos anclas, consumos anclas, y luego expansión de redes y reconocimiento de inversiones. Y por el tema de reconocimiento de inversiones, aquí hay un agente que es clave, que es Ocinermin, ¿no? Si es que Ocinermin no entiende cuál es la labor que tiene que hacer, que es apoyar el desarrollo y la construcción de infraestructura, poco o nada vamos a poder avanzar. Porque si ni bien yo, digamos que soy el distribuidor de Arequipa, instalo 10 kilómetros de tubería, ya Ocinermin está viendo cómo me baja la inversión o cómo me reconoce menos en la tarifa, pues lo único que va a hacer es generar desincentivos para que yo pueda ir avanzando con la gasificación o la masificación del gas natural. Y finalmente, recordemos, masificar un país es un proceso larguísimo. O sea, si estamos pensando que lo vamos a hacer en 3, 4 años, es mentirle a la gente. No hay que mentirle a la gente hay que decirle la verdad. La masificación toma muchas décadas. No estamos hablando de años, décadas. Pasó en Inglaterra, que probablemente es uno de los países que mayor nivel de cobertura tiene. Ha pasado en Estados Unidos, estamos hablando de 2 países ricos, ¿no? Que claro, han llegado a cubrir prácticamente a toda su población porque vienen desarrollando un sistema de gas natural desde hace más de 50, 60, 70, 80, 90, 100 años. El caso de Inglaterra es particularmente interesante porque ellos empezaron a llevar gas por tuberías cuando el gas lo extraían del carbón y esas tuberías luego sirvieron para gas natural. Pero lo vienen haciendo hace más de 100 y tantos años. Entonces, ojo, no pongamos expectativas en la población que luego vamos a incumplir, ¿no? Y retorno un poco al punto de partida inicial que estaba conversando. La primera ola de masificación de gas natural ya ocurrió y cubre al 90 y tantos % de la población peruana hoy. Gracias, Patricia. Gracias, Anthony. Mira, justamente lo último que comentabas enlaza perfectamente con la que es nuestra siguiente pregunta, que es si con el propósito de masificar consideramos que la regulación vigente ayuda a ese propósito. Y lo segundo, teniendo en cuenta el papel tan importante que Ocinermin juega en este tema, pues cuál es la opinión que tenemos respecto a si Ocinermin cumple o no con esta función de ayudar a la masificación. Ya nos han adelantado un poquito su opinión, pero de repente podríamos aprovechar estos minutos para profundizar más aún en el tema de regulación, que es sumamente importante para lo que se quiere lograr en masificación. Anthony, por favor. No, a ver, Ocinermin a mí un poco como que me deja un sinsabor, ¿no? En los últimos años, porque más está jugando a hacer política que a hacer regulación económica, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿quién se tiene que definir? ¿Quién es el agente que tiene que definir su rol? Ocinermin. Ocinermin tiene que entender qué cosa tiene que hacer, no jugar a la política, ese no es su rol. Ocinermin tiene que verificar ciertas cosas, fiscalizar ciertas cosas, revisar que los criterios económicos que se están planteando, las inversiones que se están planteando, efectivamente sean corroborables. Y definir un mecanismo de repago de la inversión que sea correcto, que sea predecible. Esto de que va mutando porque de repente al de turno le parece que ganan mucha plata a las empresas de energía y hay que bajar la tarifa. Bueno, esos no son criterios pues que son del todo técnicos. Entonces, creo que Ocinermin es una gran pieza
y quiero rescatar el conocimiento que tiene la gente en Ocinermin y que podría validarse en el campo y convertirse en un catalizador para el desarrollo de nuevas inversiones, sobre todo en el sur del Perú, que tanto se necesita, ¿no? Entonces, punto 1, criterios unificados, tener un solo modelo de concesión de distribución de gas natural en el Perú. Uno solo, no necesitamos tener 3 o 4 cada una zona especial como lo hemos hecho equivocadamente, y eso es culpa de todos los que estamos metidos en el sector de energía en su momento. Segundo, tener los mecanismos, los incentivos económicos suficientes para que Ocinermin justamente logre, conjuntamente con el Ministerio de Energía y Minas, captar a los inversionistas que estén dispuestos a venir a desarrollar redes que se van a quedar por muchísimos años. Tercero, criterios de sostenibilidad de la inversión. No puede ser que cada 4 años, o cada 5 años, o cada 2 años, que cambie el presidente, o que cambie el presidente de Ocinermin, o que cambie el ministro de Energía y Minas, cambien los criterios. Las normas están para cumplirse. ¿Por qué ha funcionado hasta ahora el sector eléctrico? Porque la norma básica más o menos se ha mantenido siempre, ¿ok? Porque las inversiones, claro, y la mayoría de inversiones ya estaban hechas. Entonces era un negocio que estaba caminando, que estaba en marcha y que contó con el soporte de toda la maquinaria. ¿Por qué no funciona gas natural aún? No funciona entre comillas. Porque es un negocio naciente. Recordemos que Camisea da a luz el año 2004. Es decir, estamos aún en pañales. Entonces, para comenzar a generar esos negocios necesitamos una política energética clara que la dicta el Ministerio de Energía y Minas y un soporte técnico que lo dicta Ocinermin. Pero si es que estos se están cruzando, ¿correcto? No vamos a llegar a ningún lado porque los mensajes que enviamos al mercado simplemente son perturbadores, por decirlo menos. Ocinermin tiene que entender cuál es su rol y el Ministerio de Energía y Minas tiene que volver a ser el ente técnico que antes era. ¿Ok? Y aquí no hay que tener miedo en decirlo. Hoy por hoy, el Ministerio de Energía y Minas es una sombra de lo que fue. Una sombra, además una sombra mala de lo que fue. Entonces, el Ministerio que recupere su rol, Ocinermin que entienda cuál es el suyo y mandar una única señal inequívoca al mercado de gas natural. Muchas gracias, Anthony. Efectivamente, ¿no? Esta suerte de pugna de poderes entre el Ministerio y el Ocinermin nos está afectando a todos los usuarios en los últimos años y volver al origen, saber efectivamente cuáles son las funciones de cada uno va a ser importantísimo para volver a ordenar esta situación. Eric, agradecemos tus comentarios sobre el tema de regulación y el papel de Ocinermin también. Tú mencionabas estos proyectos normativos que se han venido trabajando, estas propuestas de tarifa única y bueno, demás normas que supiste empujar en tu gestión, pero que no necesariamente llegaron a buen puerto. Agradecemos tus comentarios, Eric, por favor. No te escuchamos, Eric. Ok, discúlpame. No, yo coincido con Anthony, ¿no? Yo creo que los roles deben estar bien definidos. El Ministerio de Energía y Minas es el ente técnico que define la política y los mecanismos, y el Ocinermin es el ente técnico que busca cómo implementarlos de manera más eficiente. Pero hay un nuevo concepto que debemos trabajar, ¿no? Y creo que ese concepto es lo que se trabajó en el Ministerio de Energía y Minas en su momento. Cuando hablamos de concesiones, ya sea de gas natural o concesiones de electricidad, hay una gran diferencia entre ambos, ¿no? En primer lugar, como dice Antonio, una es naciente, la otra está consolidada, pero en el fondo hay otro tema que no lo estamos viendo, que son la duración de sus contratos. Mientras que el gas natural están preocupados en cuándo se me acaba el contrato, cuándo voy a ver, cuándo voy a invertir, si lo recupero o no lo recupero. En el caso de las eléctricas no tienen ese temor y pueden ir dosificando sus inversiones y tratando de tener un buen alcance. Y otro factor importante que todos tenemos que saber es la composición de los ingresos. Si vamos a comparar concesiones, tenemos que saber también cuál es la composición de los ingresos de cada uno. Mientras el sector residencial, que es el que más nos preocupa para atender las necesidades básicas de la población, en el gas natural no llega ni al 15% de los ingresos de la concesionaria. En el caso de las eléctricas pasa el 60%. Entonces, ese componente económico también
es importante que lo conozcamos. Entonces, teniendo esos dos componentes diferenciadores, sí, pues, se nos hace claro que tenemos que tener un esquema único, como dice Anthony, pero ese esquema único no puede recaer exclusivamente en los subsidios cruzados, ¿no? En que el gran cliente tiene que apalancar al cliente chiquito, porque lamentablemente todo el Perú tiene una particularidad. En todo el Perú no tenemos grandes industrias, en otros tenemos de otro tipo, y debemos buscar demandas anclas para poder desarrollar. Las demandas anclas que deberíamos impulsar sí o sí en todos los proyectos de masificación es el sector de transporte. Tenemos ahorita más del 50% de la demanda del diésel, lo importamos. Hablamos mucho de la refinería, pero la refinería solamente tiene 95.000 barriles día de procesamiento. En Perú necesita más de 250.000. De todas maneras vamos a tener que importar. Entonces, la masificación del gas natural sí se nos hace vital, ¿no? Para poder tener, no tener esa necesidad de importación o estar, vamos a decir, pendiente de lo que sucede en el mercado internacional. Algo que Anthony ha mencionado, por ejemplo, el tema de la electricidad. Sí, pues la electricidad se ha generado, ha sido la primera masificación con un precio para generadores muy diferente a la industria, muy diferente al transporte, ¿no? Cuando se ha evaluado este tema de la Comisión de Gas Natural, se hace necesario repensar qué tan conveniente es tener un precio muy bajo en el gas natural para las generadoras, ¿no? Hay un gap para poder subirlo. Eso podría generar más inversiones para buscar exploración y explotación del gas. Tendría que también tener un precio preferencial todo lo que es transporte ahora que estamos importando, y por más que tengamos la refinería al 100%, vamos a seguir importando. Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Muchas veces nos hemos preocupado solo en la generación eléctrica, que es muy buena, obviamente. Sin embargo, la electricidad en un hogar solo atiende algunas necesidades energéticas del hogar. Iluminación es una de las principales, pero si vamos a comparar costos entre gas y electricidad en una terma o lo que fuese en calefacción, siempre el gas natural, por ser un energético, vamos a decir, va a ser más conveniente. Y un concepto importante que se trabajó en el Ministerio, Patricia, con los cambios, ¿no? Los cambios que se hizo, era el negocio del gas natural, al tener un componente diferente, económico, tiene avances diferentes. Vamos a hablar solo del IM Callao, ¿no? El IM Callao tienes planes quinquenales, tienes más de 15 años, y por más que el concesionario quiera hacer todo el IM Callao en 5 años, la tarifa no le va a dar, ¿no? No le va a dar, la tarifa va a ser mucho. ¿Y qué han hecho otros países? Al tener mucha rentabilidad social, tener un combustible barato que te atienda actividades productivas, que te atiendan necesidades básicas, el Estado ha invertido en redes, ¿no? Eso es lo que se ha hecho. Y lo que se hizo el año pasado es que en 3 meses se pueda construir 200 kilómetros de red, con la participación de Sinarmin, con el concesionario que sabe cómo hacerlo, y se avanzó. Si tenemos esquemas parecidos, que se cambiaron los reglamentos, el 001-2022 te permite hacer estos esquemas, a nivel nacional podrías avanzar muy rápido, ¿no? Al menos en las principales ciudades, con esquemas que no tendrían que ir a un concurso que puede durar, tipo 7 regiones, más de 5 años, o solicitud de partes, más de 7 años. Entonces, sí, pues, si tenemos los mismos esquemas, vamos a tener los mismos resultados. Se planteó cambios porque se necesita. Y lo que sí tenemos que ver ahí, yo quiero precisar, a diferencia de Anthony, que todo es privado. En el gas natural va a haber sitios que sí o sí van a necesitar intervención del Estado, porque la rentabilidad social es diferente. Lo que se hizo era dar CAPEX, ¿no? Con costos hundidos, en donde sí se le reconocía el logro. Yo sí estoy de acuerdo con lo que mencionó sobre que los Sinarmin tiene que ser más técnico y no tanto político, ¿no? Nosotros hemos visto, por ejemplo, en el cálculo de la tarifa, en los últimos 3 periodos regulatorios, el precio contra el producto sustituto, en generación estamos hablando del 70% que se ha mantenido en 15 años, en cambio en el residencial se bajó del 67 al 47. Entonces hay cambios que sí a veces preocupan y deberíamos tener un solo norte, ¿no? El norte para mí es importante la masificación en transporte, importante que en las grandes ciudades donde es viable construir redes, se pueda llevar gas natural. Los otros anillos deberían ser con GLP y no tener como país
problemas de agua caliente, problemas de calefacción, problemas de transporte con producto importado, ¿no? Cuando tenemos el hidrocarburo, cuando lo tenemos a un precio, tenemos reservas, y bueno, eso es lo que deberíamos hacer, ¿no? Y el Oceanogreen debería apoyar en ese tema, ¿no? Ok, gracias, Eric. Y en este orden de ideas, con todo lo que hemos señalado hasta ahorita, yo les pregunto, ¿consideran que el proyecto, sin ningún nombre particular, pero el proyecto tener un gasoducto hacia el sur, sea por la sierra, sea por la costa, pero tener un gasoducto hacia el sur que cumpla la función efectivamente de transporte y de redundancia de la que tanto se comentó, favorecería a esta idea o esta intención de masificar el gas natural? No sé qué es lo que ustedes consideran. Anthony, si nos puedes ayudar con tus comentarios. Un par de temas antes para pasar. Ejemplo, Lima, supuestamente Lima tiene más o menos 1 millón de conexiones de gas natural, ¿ok? En 18 años, Lima, ojo, Lima, que más o menos duplica en capacidad económica a la región, a la segunda región del Perú, que es Arequipa. Ojo, soy arequipeño, ¿eh? O sea que aquí no hay nacionalismo, nada por el estilo. Además, estoy desde Arequipa. Lima, 18 años en llegar a 1 millón de conexiones. Entonces, en verdad, estamos diciéndole a la gente que vamos a masificar el gas natural, que vamos a llevarles gas natural por tuberías. ¿Por qué le engañamos? O sea, de nuevo, es un proceso lento. Este es un proceso que tiene que ir paso a paso, frontera a frontera. Los políticos, ojo, no los técnicos, los políticos son los que salieron a vendernos la masificación del gas natural. ¿Qué saben los políticos de gas natural? ¿Qué saben de energía? Si con la justa estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? O sea, pero son ellos los que han puesto el tema en agenda, la masificación del gas natural, sin entender qué cosa estamos haciendo. Hacer la masificación de gas natural como está planteado hoy día es criminal. En términos económicos es irrealizable. Si la segunda ciudad económicamente hablando del Perú, que es Arequipa, no pudo sostener a Naturgy por X razones, Arequipa, ¿qué nos hace pensar que vamos a poder llegar a otros departamentos siguiendo el mismo esquema, con subsidios como el FICE, con intervenciones estatales? El Estado se mete y malogra todo, y ahí sí discrepo con Eric, ¿no? Yo personalmente creo que el Estado se tiene que mantener al margen. Norme, reglamente y revise los términos económicos, y de ahí cállese la boca no más, porque lo van a malograr. Y la prueba fehaciente de que lo van a malograr es que las 7 regiones, durante 7 concursos, han fracasado. Uno tras otro. Han fracasado. ¿Por qué? Porque no hay incentivo económico. Nadie va a meter su plata si no tiene un escenario de recuperar su dinero. Entonces, dejemos de mentirle a la gente. Criterios claros, leyes estables, esquemas de incentivos económicos reales y una actitud proactiva de parte de los gobiernos para que efectivamente podamos avanzar paso a paso. Yendo a tu pregunta, Patricia, evidentemente necesitamos infraestructura, ¿ok? Y si no hay una conexión entre los centros de producción de gas natural o los centros de importación de gas natural, el día de mañana podríamos importar gas natural sin ningún problema, ¿ok? Y las zonas a las que las queremos llevar vía el mecanismo más efectivo, que probablemente sea un tubo, evidentemente no vamos a poder competir. Ojo, los energéticos compiten entre sí. El gas natural compite contra la electricidad. Y ahí sí, perdón, Eric, nuevamente, la electricidad está absolutamente difundida, completamente difundida. Todos los aparatos que se usan en el Perú funcionan con electricidad y funcionan muy bien. El ama de casa, los hijos, el padre de familia ya conoce cómo funciona la electricidad.
Entonces están muy, pero muy familiarizados con la electricidad, perdón. El gas natural hay que comenzar a introducirlo de a pocos. Y el gas natural evidentemente, hay que promoverlo y decir las bondades del gas natural versus las bondades de la electricidad, y que sea el ama de casa finalmente quien decida si quiere electricidad todo o quiere electricidad y gas natural. Pero no podemos forzar las figuras. Es más, en realidad, el gas natural compite no solamente contra la electricidad, sino compite contra el GLP, con el balón. Y eso lo conocemos. Entonces, son dos competidores que tiene el gas natural. Dos, por no decir leña y todo lo demás. Pero, ok, nos vamos a enfocar básicamente en el segmento que pudiese asimilar económicamente el impacto del gas natural. Entonces, a la gente hay que decirle la verdad. Los técnicos o los que tenemos algún tipo de trayectoria en el sector de energía, tenemos que decirle a la gente lo que es cierto. No repetir como parlanchines lo que otros políticos ignorantes sobre la materia nos han tratado de poner como una agenda, la masificación. Yo sigo sin entender qué es eso. Vamos de a pocos, a paso seguro, con reglas claras y con los roles de cada uno de los agentes perfectamente delimitados. Gracias, Anthony, y por las precisiones señaladas. Eric, ¿nos ayudas con tus comentarios respecto a esta necesidad de tener efectivamente esta infraestructura que engrane la idea de masificar, por favor? Sí, Patricia, pero también quiero hacer una precisión a lo que ha dicho Anthony, porque me parece muy importante lo que ha dicho, pero siempre es bueno aclarar. Por supuesto. No, a ver, hablo que en los 18 últimos años se tiene 1 millón de conectados. Bueno, para ser preciso es 1.300.000. Pero algo que no se dice es que en los últimos 5 se hizo 700, ¿no? Y se hizo 700 gracias al FISE. Y creo que tenemos que dar a conocer esto a todo el Perú, ¿no? En los últimos 5 años tuve la oportunidad de ser parte del equipo de implementación del FISE, y acá no estoy hablando como político, sino como técnico que hizo algo para poder hacer la masificación de una manera más rápida. Y se hizo más de 800.000 familias. Y algo que Anthony ha mencionado que sí me preocupa, si vamos a hablar de un tema técnico, hablemos de temas técnicos económicos. Una familia, cuando esta política antes del 2016-17 hacia atrás, era una política de masificación para las tribunas, ¿no? En donde no llevabas el verdadero valor del gas natural a la familia, ¿no? Muchas familias tienen un solo punto. Ese 1.300.000, acá en Lima y Callao, 1 millón tiene un punto. ¿Qué hace con un punto de conexión la familia? Como lo dice Antonio, reemplazar al GLP. ¿Cuánto es el ahorro frente al GLP? ¿20 soles? ¿16 soles? ¿15 soles? No más. ¿Cuánto costó la infraestructura? 1.300. Dólares. Pero cuando tú le pones 2 puntos, hablemos de 2 puntos para no extenderlo mucho. 2 puntos, el ahorro pasa de 20 a 80 soles. O sea, la familia ahorra 60 soles adicionales. Si nosotros multiplicamos ese 1 millón de familias por 60 soles mensuales que están ahorrando, estamos hablando de 60 millones. Y al año estamos hablando más de 720 millones que las familias pagan. Y se lo pueden usar en otra cosa. Producto del gas natural. ¿Por qué no se conectan el segundo punto? Porque lamentablemente no tenían cómo hacerlo. Cuando iban a preguntar, como no estaba regulado, el FISE sí hizo algo importante, que fue, gracias a los INARMIN, poner costos regulados, vamos a decirlo, y la familia sabía cuánto pagaba. Ni más ni menos. Un segundo punto, un tercer punto. El año pasado se aprobó los puntos adicionales para ese 1 millón de familias. Cosa que ahora en abril el gobierno lo ha eliminado, no sé por qué, cuando realmente el ahorro de la familia es 2 puntos. No podemos hablar de masificación con un solo punto. Es lo más ineficiente que puede haber, ¿no? Entonces, hablando de Lima y Callao, me gusta lo que dijo, no se masifica. 250.000 familias tienen red frente a su casa y no se conectan. Estrato 4 y 5, ¿no? ¿Por qué no se conectan? Porque cada vez que han ido a preguntar una instalación interna, esto, ¿cuánto le dicen? Algunos dicen 3.000, 4.000, 5.000, ¿por qué no está regulado? El año pasado, ¿qué se hizo? Darles un beneficio de financiamiento, ¿no? Nada de subsidios, Antonio.
financiamiento, en que la familia quiere tener algo visible, transparente, que realmente refleje los costos. Y eso se aprobó para que todas las familias, esas 250.000 familias en Lima y Callao, puedan acceder. 250.000 familias, estamos hablando casi de 1 millón de peruanos más de Lima y Callao que podrían tener gas. No sé por qué, otra vez lo eliminaron ahora en abril, ¿no? La construcción de redes, bueno, creo que lo mantienen. Y el mecanismo de promoción, tanto en el norte y sur, que permitía que las familias no paguen el mismo costo de los $3.85 que tenía el norte y sur de instalación interna, lo puedan financiar con el FICE sin interés y a muchos años, también lo eliminaron. Entonces ahí se dejaron como 130.000 familias fuera de un beneficio que ya estaba aprobado en diciembre del año pasado. Entonces, yo no hablo como político, te hablo como técnico que sí se ha podido hacer cosas tangibles. ¿Cuál ha sido el gran problema? La difusión. Nosotros a las familias no le decimos esta ventaja que puede tener el gas natural a los anillos donde ya están construidos y a donde se puede, porque tampoco es construir muy lejos, porque más lejos y por un tema de portabilidad es mejor que le pegue. Pero bueno, ahora, ya aclarando un poco los puntos que ha dicho Anthony, el tema de la infraestructura. El tema de los gasoductos en general, ¿no? En general, ya sea por seguridad energética o ya sea para poder llevar el gas natural, es un rol del Estado, básicamente. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de seguridad energética en combustibles líquidos y GLP, vamos a ver que el aumento de capacidad de almacenamiento en todos estos últimos años no ha sido tan significativo. Pero cuando uno va a otros países sí tienen almacenamiento, porque hay mecanismos en donde participación público-privada hace el incremento de capacidad de almacenamiento. Se necesita almacenamiento de GNL, diésel. Discúlpame, sí, te agradezco un minuto más porque ya nos queda muy poquito para poder cerrar las conclusiones. Entonces, sí se requiere infraestructura, pero ahí hay varios esquemas, ¿no? Puede ser un gasoducto un poco más acotado, con menos diámetro, puede ser el gasoducto costero, pueden ser ambos. A nivel internacional, mucha infraestructura de gas natural se va a poder usar para hidrógeno, o sea, no es un tema netamente privado, porque si fuese privado, imagínense en un ejemplo, alguien comienza a construir, la otra empresa quiere hacer almacenamiento, no lo hace, está en una ventaja competitiva porque no está gastando. Y eso es lo que pasó en el mercado de GLP. Unas invirtieron, otras no invirtieron, y al final no se avanzó. Entonces sí debe haber un rol muy claro del ministerio y mecanismos en que incentiven la inversión, garantizando también el aporte del Estado. Ahí sí yo coincido con Anthony, no es que el Estado se meta a hacer, pero sí puede dar fondos, sí podría dar señales para que el privado lo asuma. Entonces, es una mezcla, ¿no? Básicamente es eso, Patricia. Muchas gracias. Muy enriquecedora la opinión de ambos. Y por último, para llegar a una suerte de conclusión, tenemos 2 minutos para cada uno. En conclusión, ¿por qué es que no se masifica el gas? Fuera del concepto de masificación que ya nos ha compartido Anthony, ¿por qué se llame así o tal? Pero digamos, ¿por qué no se logra que llegue un poco más en un país que produce, en un país que tiene regulado el precio para el mercado interno en cuanto a gas natural? ¿Por qué no se logra? ¿Qué falta? ¿O qué más falta? Además de lo que ya han podido compartir con nosotros desde el punto de vista de cada uno de ustedes. Les agradezco 2 minutos a cada uno porque nos volamos el tiempo. Por favor, Anthony. Demanda, falta demanda. ¿Ok? Punto. Todo lo demás es bla, bla, bla. Una precisión. Las conexiones que se han logrado a Lima son gracias a que el 98% de las centrales que producen electricidad con gas natural están en Lima y subsidian a toda la red de distribución de gas natural de Lima y Callao. Eso no se dice. O sea, somos los usuarios eléctricos los que finalmente subsidiamos, ojo, y los usuarios eléctricos de todo el Perú, los que subsidiamos la red eléctrica, la red de gas natural de Lima. No es el FICE. El FICE es una pastilla, es una distorsión adicional que nos encanta meter, al Estado peruano le encanta meter estos subsidios así, que nadie sabe de dónde nacen, a dónde van, ni dónde terminan. Pero bueno, para efecto práctico, esas conexiones que hoy día hay en Lima son gracias a la electricidad que se produce con gas natural. Cierro esto. Si no hay demanda naturalmente de un producto,
introducirla con forceps no nos va a llevar a ningún lado positivo, nos va a llevar a los fracasos que ya estamos viendo que hemos tenido en las 7 regiones durante 7 u 8 procesos de convocatoria para privados que han sido infructuosos. La energía es un todo, puede ser GLP, puede ser gas natural, puede ser electricidad. Aquella tecnología que mejor acogimiento tenga de la demanda es la que va a seguir creciendo. El GLP se consume por varias razones. Lo conocemos de mucho tiempo. Las amas de casa se sienten contentas porque conocen la tecnología, ponen el balón, ahí está, se acabó, conectan y se acabó el problema y tienen su energía. Y es de fácil transportabilidad. Coges el balón y te lo llevas a tu casa, ¿de acuerdo? El gas natural tiene que ir rompiendo eso poco a poco. Por eso insisto, reglas claras, incentivos económicos y funciones de fiscalización correctamente delimitadas. Y que un negocio no subsidie pues al otro. Porque puede funcionar hasta cierto límite como el Limi Callao, pero se agotó y el negocio se agotó. Segundo tema, dejemos de engañarle al sur del Perú con el gasoducto sur peruano. Ese gasoducto sur peruano fue una farsa. Fue una farsa, fue una mentira, fue un negociado. Si es que queremos hacer gasoductos correctamente hechos y conectar el Cusco, conectar Arequipa, conectar Moquegua, conectar Tacna, tenemos que hacerlo con cabeza, con seso, mucho más chico, más dimensionado, para la carga que puede existir, sacarlo de repente por la costa, no por arriba, al Cusco hacerle una conexión especial y luego irlo cerrando con anillo. Pero esto de pretender sacar un gasoducto para el sur del Perú, que sea más caro, que sea más costoso que el gasoducto que se tiene para Lima y Callao, por Dios, no resiste análisis económico. No mintamos más a la gente. O sea, a la gente hay que decirle la verdad. Y hay que decirle, vamos a hacer las cosas correctamente. Va a tomar tiempo. Y explicarle, por ejemplo, que vía electricidad ya están recibiendo gas natural en su casa de la manera más económica y más efectiva posible, sin necesidad de que haya un tubo que los conecte. Eric lo que no mencionaba era que las conexiones de gas natural cuestan $1.300. ¿Y quién en su sitio mete $1.300? ¿Me dejo entender? Entonces, de nuevo, lo que es gigante, mi conclusión es, hagámoslo más chico, más sencillo, más factible y mejor enfocado. Muchas gracias, Anthony. Discúlpame. Encantado. Muchas gracias. Eric, tus conclusiones finales respecto a esta pregunta, ¿no? ¿Qué más necesitamos para lograr el objetivo de masificar? Este tema siempre es apasionante, por eso le entiendo a Anthony, podríamos estar acá todo el día conversando. A ver, sencillo, debe haber una política clara y que no se cambie, ¿no? Todo lo que yo les he mencionado se hizo en una gestión que lamentablemente se cambió, y eso en los países que quieren desarrollarse pueden cambiar las autoridades. Sin embargo, las líneas de trabajo no se cambian. Y esa es, creo, una debilidad del Perú, ¿no? Estas líneas de trabajo lo que buscaban es justamente lo que menciona Anthony, generar demanda, dar los incentivos para la generación de demanda. El transporte, para que conozcan, 200 millones de soles se aprobó en diciembre de 2021 para convertir 100.000 vehículos de GLP a gas. Lamentablemente no se implementa. Está el dinero ahí. ¿Por qué? Porque la visión de ahora no está tan convencida de cambiar GLP a gas cuando importamos 20% de GLP. Entonces, vuelvo a decir, demanda, tenemos que generarla, pero con una línea clara, dando incentivos, y incentivos no a ciegas. La gran ventaja del CICE y de todos los programas que se han trabajado es medidas puntuales. No son subsidios tipo el FEP, en donde son ciegos, sino son específicamente o construcción de redes, o un tema de conversiones, o un tema de conexiones internas, que son 1.300 soles, solo para aclarar, no dólares. ¿Ya? Y eso son puntuales, ¿no? En el tema del gasoducto, considero que es un rol del Estado, ¿no? Que debe determinar, como dice Anthony, es una buena alternativa hacerlo por anillos, hacerlo escalonado. También tenemos que tener la redundancia por seguridad energética, pero es un tema del Estado.
que tiene que verlo porque es responsabilidad del Estado, no del privado. El privado no está viendo la seguridad energética, lo tiene que hacer el Estado. Con mecanismos no necesariamente a cargo del Estado. Y eso es lo que creo que en el país se confunde acá las cosas, ¿no? A veces dicen, oye, el Estado lo tiene que hacer, entonces lo tiene que hacer Petroperú o lo tiene que construir. No, No. no. Lo que se tiene que hacer es mecanismos o apalancamiento del Estado porque la estructura que se va a desarrollar, que puede estar a cargo de un privado y que le cierra la ecuación gracias al Estado, va a permitir el desarrollo del país. Y eso es lo que hay que verlo, ¿no? Acá, a veces decir, oye, le doy un fondo concursable, un dinero extra al privado para que cierre un negocio, acá lo ven mal. En otros países no lo ven así, porque justamente la responsabilidad del Estado es que se dé el servicio. ¿Y cómo lo da? Dándole facilidades a las empresas privadas para que cierren. Las 7 regiones no funcionó, y yo coincido con Anthony, porque querían aplicar el mismo esquema, ¿no? De estudios cruzados y todas las regiones eran diferentes, no había suficiente demanda, y al final se tuvo que ir a un concurso netamente de construcción, que al final tampoco aceptó por los riesgos de construcción y de temas culturales, ¿no? De encontrar mucha arqueología. Entonces yo creo que hay mucho por hacer, pero para poder hacer la masificación, reglas claras, incentivos específicos, no, vamos a decir, no por todos lados, y cerrar. Lima y Callao deberíamos cerrarlo. Lima y Callao tiene el 50% del consumo del GLP país. Si Lima y Callao pasa a gas natural, estas brechas que le digo, 250.000, los cerros, laderas tienen 300.000, esas 500.000 familias, más los 100.000 vehículos, dejamos de importar GLP. De acuerdo, eso sí, es rápido. ¿Ok? Nada, o sea, hay que hacer reglas claras y cada uno con su rol. Ministerio técnico o Sinermin no ahorcando a las empresas, sino promoviendo inversión. Muchas gracias, Eric. Agradezco a ambos, tanto Eric como Anthony, sus aportes, sus alcances. Nos ayudan mucho y además nos demuestran esta pasión con la que viven todos los temas energéticos. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y agradecemos nuevamente a Perú Energía Sur por su invitación y esperamos vernos pronto nuevamente. Muchas gracias a todos. Paola Fernanda, muchas gracias. Muchísimas gracias, Patricia. Muchas gracias a los integrantes del panel por sus importantes aportes, tal como lo habías anunciado.